¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarlos nuevamente. Hablamos sobre uno de los eventos más importantes en materia de cultura. Y es que el día 10 de diciembre pasado se llevó a cabo la celebración del aniversario luctuoso del fallecimiento del general Félix Ortega Aguilar. Este evento se llevó a cabo en su monumento ubicado en Cuauhtémoc y Forjadores. Y aunque estuvo un poquito desangelado, pues reitero, uno de los eventos culturales más representativos por lo que la memoria de este ilustre personaje ha dejado en la historia de Baja California Sur. Y es por eso que en esta ocasión y por este motivo hemos hablado con el maestro Alfredo González González. Y bueno, hoy tenemos esta charla tan amena como siempre con él y que nos da muchísima luz en materia de su propia experiencia y de la cultura de todo nuestro estado de Baja California Sur. Empezamos con él. Adelante, maestro. Sobre la figura al que se le ha llamado el héroe que no ha muerto. Vamos recordando dos fechas nada más. Bien. En 1920 se lleva a cabo un evento que marca el primer parteaguas cívico-político de este pueblo, que es la elección para gobernador oriundo de esta entidad por plebiscito el 1920, cuya elección se llevó en paz por los militares. Estaba el coronel Urbano Angulo, y por los civiles el ganadero y contador Agustín Arriola Martínez. Ganó el civil. Desde ahí empieza una serie de cosas. Inclusive, antes de ese evento, una noche del mes de junio, y hay que remarcarlo a ver si se les pega a muchas gentes, convocó a la rancherada don Félix Ortega Aguilar a la vieja casa de las Playitas, donde se pronunciaron en contra del asesinato de Madero. El secretario de actas fue don Simón Ecota, y asistieron alrededor de 300 rancheros de cuera y carabina venadera, diría don Alejandro Martínez. Esta situación no se debe permitir, y lo decimos con cordura, pero con firmeza, porque esto de hacerse costumbre es tanto como querer borrar la identidad de los subcalifornianos. Ahora, hace unos días salieron con ciertas cosas ahí en el cabildo actual, que porque está muy angosto, que todo se puede hacer. Hay maestros, hay ingenieros, ingeniero Roland, por ejemplo. Hay pilotos aviadores que puede representar a todos los pilotos, que es José Antonio Gastelum Romero, el águila californiana. Está Fernández César Atilio Benítez, a los aviadores. Está un general de la talla de Lorenzo Núñez Avilés, de una talla de tantos buenos militares que ha producido este país, esta nación. Maestros, para haber hecho cada tantos metros un busto, porque esas son lecciones cívicas. Y además es importante, maestro, no se trata de adoctrinar. Claro, que la misma sociedad, que el pueblo se dé cuenta del respeto que se le tiene a la memoria de los hombres que nos dieron historia. Entonces, no hay pretexto para que no se haga, incluso si se tendrían que cerrar la calle en un momento dado cuando se hagan los eventos cívicos. Pero yo creo que es un espacio muy digno para estas personas que todavía se les debe
La historia les debe en su memoria. Falta muchísimo todavía por reconocer. Ahora, yo no sé qué hay en el trasfondo. No sé si ahora hay otra forma, otra óptica. El hecho es que la historia regional, nacional, universal y mundial tiene un procedimiento, la historia, que se llama filiación, y la filiación sirve para analizar el pasado, compararlo con el presente y trazar el futuro sin contratiempos, porque don Félix, a tantos kilómetros de distancia, se levantó contra la injusticia de aquel entonces. Entonces, yo siento que no fue cualquier cosa lo que hicieron esta gente, porque aquí, Paulina, la revolución era un suicidio, era el mar, el desierto y la montaña. No había salidas, si no era por barco, por el desierto. O sea, Félix Ortega fue un hombre Es valiente. lo que ha llamado la atención. Definitivamente. Bueno, profe, la opinión es muy interesante escucharlo. A mí me gustaría que todas las personas que están por ejemplo, en las áreas cívicas, que les corresponde organizar los eventos conmemorativos de nuestro estado, pues escucharan también la conseja, escucharan, leyeran y buscaran historia, porque aquí tenemos mucha historia al respecto también. Y tenemos un hermoso archivo histórico, Pablo L. Martínez. Y fíjese, considerando pues la localización de nuestro estado, pues sí, era como un suicidio. Hay que reconocer verdaderamente esa memoria de este hombre ejemplar, maestro. Muchas gracias, y a mí me gustaría pues que la gente que esté en la cultura, por favor, lean historia. Es bien importante reconocer estos personajes y tanta gente que yo me cuestiono que aparecen ahí, que no se conocen. Pues es bien importante todo esto, maestro, porque ahora que lo dice usted, esa mala memoria o falta de conocimientos, no sé qué pasa, pero si nosotros también tomamos en cuenta lo que les costaba vivir aquí, o sea, desde comer, porque el subcaliforniano son trabajadores los subcalifornianos. Yo nada más me pongo a ver la época de mis abuelos o de mis tatarabuelos que tenían que hacer sus propias eh, acequias para poder hacerse de agua y hacer sus propios instrumentos de cocina y vasijas para alimentarse. Todo fue difícil aquí desde siempre, desde el clima, desde la alimentación, la gente, nuestra gente, lo que somos hoy, nuestros antepasados sufrieron para estar aquí. Eso simplemente para vivir. Ahora, si tomamos en cuenta quienes nos defendieron para que tuviéramos soberanía, para que tuviéramos identidad, pues eso no se puede pasar por alto, maestro. ¿Usted qué le diría a las nuevas generaciones, maestro? ¿O me quería comentar algo, perdón? Yo le diría a las nuevas generaciones, sí, antes, yo quiero decirle, mira, a Paulina, que yo tuve en mis manos un libro de egresos que tenía el general, y se subió al segundo piso de la calle de Reforma y Revolución, que ya, por cierto, fue vendida, y en una libreta llevaba todos los egresos, gastos por uniformes, por armamento, por caballada, por pertrechos de guerra. Llevaba en una lista. Después, una caterva de infelices, no los puedo llamar de otra forma, le llamaron robavacas. Imagínate tú, Emiliano Zapata, diciéndole al hacendado, ¿me da permiso de agarrar una vaca? No, agárrenla y denle comer a la tropa. Pues claro, entonces ahí no se andan con medias tazas. Eso, llegó. Y yo quiero decirle a las nuevas generaciones, es importante conocer la cultura universal. Es importante, pero a veces me encuentro que alumnos de instituciones de grado superior no saben cuántas delegaciones municipales tiene el municipio de Mulegé, o el de Los Cabos, o el de La Paz, o el de Loreto.
Bueno, no saben ni cuántos municipios hay, Decía el ¿ves? ateniense, Y no somos muchos. decía el inmortal filósofo ateniense Sócrates de Atenas, para conocer el mundo, primero tienes que conocerte a ti mismo. De sus actos conmemorativos, pero más allá de esto es reafirmar nuestra identidad con estos personajes que no podemos dejar de lado. Y una recomendación, lean el libro de Pablo L. Martínez. Todos los subcalifornianos tenemos que tenemos que tener historia en la cabeza. El libro más importante que tenemos que leer, me parece, es el libro de Pablo L. Martínez. Hay muchísima literatura en este sentido, pero es el primer libro y es un personaje extraordinario, Pablo L. Martínez. Así que yo le recomiendo que empecemos por ahí a los que no han leído ese libro. ¿Usted qué piensa, maestro? No, pues que es importante porque él puso a salvo la integridad de los hermanos Ricardo, de los hermanos Flores Magón, porque decían que estaban en contubernio para la venta de la vaca Albone. Una de tantas cosas que hizo. Y en 60, 62 me tocó no, en 59, bueno, a principios de 59, me tocó la fortuna de que don Braulio Maldonado Sandes, de por allá del sur del estado de Santa Rosa, que fue el primer gobernador electo por voto también, autorizara como libro de texto la historia de Vaca Albona. Claro está, con el lenguaje apropiado para los niños de esa edad, ¿no? Pero viene un documento integrado. Tengo un original, pero creo que está muy deteriorado ya. Lo mandé a Cultura. Voy a hablar cuando estaba Luis Bareño, que nos atendió muy bien, para ver si estaba muy difícil. Lo tuvieron en la humedad ese libro. Entonces, yo pensaba donarlo inclusive a la biblioteca Pablo L. Martínez. Y desde luego hay personajes como pues, señor Arrambides, perdón, que también tiene un libro que se llama Un Ruiseñor. Ese lo tenemos muy olvidado. Es una serie de cuentos adaptados donde va señalando, es como yo lo llamo uno de los mejores prosistas que he podido leer, y además adapta las relaciones o los relatos a los lugares como San José del Cabo, como Loreto, como el desierto de Vizcaíno. Él era de Coahuila, tengo entendido. Y además de historias noveladas que también han hecho escritores internacionales que hablan de nuestra historia desde Las campanas para llamar al viento. ¿Se acuerda aquel libro tan bonito? Donde habla de la historia del caminar de los misioneros por toda la península, ¿no? De Junípero Serra, por ejemplo. Hay muchísima literatura. También quiero recomendar este libro, todos los libros del maestro Gilberto Ibarra. Él es un investigador extraordinario también. Todos los libros con investigación bien importante de este personaje que es el profesor Gilberto, muy serio, por cierto. ¿Sabe? Me llama la atención de Gilberto su humildad, su modestia. Sí. Es un hombre acucioso. Es como fue Pepe Salgado Pedrín. Se ríe mucho cuando escribió el primer libro, fue un librito y la lucha en la soledad. Fue el que salvó el libro, fue el que lo presentó, Pepe Salgado, porque buena presentación. A mí me emocionó cuando después que leí la presentación que hace, y todo esto hecho yo no creo que esté hablando de mí, a Gilberto, pero un hombre muy acucioso, y le ha dedicado muchos años a la investigación. Oye, no le quiero presumir, profe, pero también me considero el profe que le agradezco enormemente en su biografía histórica que hizo de los personajes subcalifornianos. Ahí estoy compartiendo con ustedes ese honor de también estar con personajes
como ustedes, ¿no? Como usted, como Norzagaray, como el mismo profe Gilberto, que él es muy humilde y pone a todos y él no, ¿verdad? Pero sí, tiene usted toda la Mira, razón, maestro. Más que agradecerle y al público que por favor guarden este programa, porque realmente estamos hablando con un personaje que tiene muchísima información, es una biblioteca, como dicen, nos puede hablar de lo que quieran, yo le puedo preguntar de cualquier etapa de la historia, pero en particular estamos hablando de algo que en este momento nos está causando un poquito de escozor. Así que, maestros, seguimos con muchísimo gusto pendientes y yo me despido del público agradeciendo a todas las personas que han hecho posible este programa. Muchísimas gracias. Gracias a su editor que tiene gracias a ahí ustedes. cerquita. Hasta pronto. Bye. Hasta pronto.